En el relato del Génesis, la serpiente es uno de los personajes más intrigantes y misteriosos. Desde pequeños, hemos escuchado la historia de cómo engañó a Eva para que comiera del fruto prohibido. Pero ¿quién era realmente esta serpiente? ¿Era solo un animal astuto o escondía algo mucho más profundo? Lo que muchos desconocen es que el texto hebreo original de la Biblia revela secretos sorprendentes sobre la identidad y el propósito de esta serpiente. El término que se usa para describirla, Nachash, tiene un significado mucho más complejo de lo que parece a simple vista. ¿Podría ser que lo que creemos saber sobre la serpiente sea solo la superficie de una verdad mucho más profunda? En este video, te invito a descubrir lo que el texto hebreo revela realmente sobre la serpiente del Edén. Exploraremos sus significados ocultos, sus conexiones con la sabiduría antigua y cómo esta figura ha influido en la teología cristiana y judía. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre la serpiente te sorprenderá y quizá cambie tu forma de entender el relato de la caída del hombre. Comencemos. La serpiente en el Edén. Para comprender el verdadero significado de la serpiente en Génesis, es fundamental analizar su papel en el relato bíblico. La historia comienza en el jardín del Edén, donde Dios creó a Adán y Eva para vivir en perfecta comunión con Él. Les dio la libertad de disfrutar de todo el jardín, pero con una advertencia: no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente aparece de manera abrupta en Génesis 3, descrita como más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. Se acerca a Eva y le hace una pregunta que cambiaría el curso de la humanidad. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? Génesis 3:1. Con esta simple pregunta, la serpiente sembró la duda en el corazón de Eva. A lo largo del diálogo, la serpiente desafía la palabra de Dios, afirmando que no morirían si comían del fruto prohibido, sino que sus ojos se abrirían y serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Este engaño llevó a Eva a tomar del fruto y a compartirlo con Adán, desobedeciendo así el mandato divino. La interpretación tradicional ha identificado a la serpiente con Satanás, el adversario de Dios, basado en referencias posteriores en la Biblia, como Apocalipsis 12:9, donde se menciona a la serpiente antigua como símbolo del diablo. Sin embargo, en el texto original de Génesis, la serpiente no es explícitamente descrita como Satanás, lo que ha generado debates sobre su verdadera identidad. Una figura más compleja. Algunos estudiosos sugieren que la serpiente representa más que un simple animal o un agente del mal. En las antiguas culturas del Medio Oriente, las serpientes eran símbolos de sabiduría, poder y, curiosamente, inmortalidad. Esto plantea la pregunta: ¿era la serpiente del Edén una figura simbólica que representaba la tentación del conocimiento prohibido, o era una manifestación de un ser espiritual más complejo? La serpiente en el relato del Edén no es solo un personaje incidental. Es la clave que desata la caída de la humanidad y abre la puerta a una nueva comprensión de la mortalidad, el pecado y la necesidad de redención. Entender su papel nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del engaño, la desobediencia y la relación de los seres humanos con Dios. Pero para desentrañar su verdadero secreto, debemos explorar más profundamente el significado del término hebreo Nachash, lo que haremos en los siguientes puntos. La serpiente en la narrativa del Edén. Para comprender el verdadero significado de la serpiente en Génesis, es fundamental analizar su papel en el relato bíblico. La historia comienza en el jardín del Edén, donde Dios creó a Adán y Eva para vivir en perfecta comunión con Él. Les dio la libertad de disfrutar de todo el jardín, pero con una advertencia: no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente aparece de manera abrupta en Génesis 3, descrita como más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. Se acerca a Eva y le hace una pregunta que cambiaría el curso de la humanidad. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? Génesis 3:1. Con esta simple pregunta, la serpiente sembró la duda en el corazón de Eva. A lo largo del diálogo, la serpiente desafía la palabra de Dios, afirmando que no morirían si comían del fruto prohibido, sino que sus ojos se abrirían y serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Este engaño llevó a Eva a tomar del fruto y a compartirlo con Adán,
desobedeciendo así el mandato divino. La interpretación tradicional ha identificado a la serpiente con Satanás, el adversario de Dios, basado en referencias posteriores en la Biblia, como Apocalipsis 12:9, donde se menciona a la serpiente antigua como símbolo del diablo. Sin embargo, en el texto original de Génesis, la serpiente no es explícitamente descrita como Satanás, lo que ha generado debates sobre su verdadera identidad. Una figura más compleja. Algunos estudiosos sugieren que la serpiente representa más que un simple animal o un agente del mal. En las antiguas culturas del Medio Oriente, las serpientes eran símbolos de sabiduría, poder y, curiosamente, inmortalidad. Esto plantea la pregunta: ¿era la serpiente del Edén una figura simbólica que representaba la tentación del conocimiento prohibido? ¿O era una manifestación de un ser espiritual más complejo? La serpiente en el relato del Edén no es solo un personaje incidental. Es la clave que desata la caída de la humanidad y abre la puerta a una nueva comprensión de la mortalidad, el pecado y la necesidad de redención. Entender su papel nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del engaño, la desobediencia y la relación de los seres humanos con Dios. Pero para desentrañar su verdadero secreto, debemos explorar más profundamente el significado del término hebreo Nachash, lo que haremos en los siguientes puntos. El significado del término hebreo Nachash. Uno de los aspectos más intrigantes del relato de la serpiente en Génesis es la palabra que se utiliza en hebreo para describirla, Nachash, Nahash. Este término no solo significa serpiente en el sentido literal, sino que también tiene connotaciones más profundas y multifacéticas que han intrigado a estudiosos y teólogos durante siglos. 3 significados del término Nachash. 1. Serpiente literal. En su sentido más básico, Nachash se traduce como serpiente o reptil. En este contexto, parece referirse a un animal físico, astuto y sagaz, que usa la persuasión para engañar a Eva. Esta interpretación literal es la más común, pero no captura todo lo que la palabra encierra. 2. Brillar o resplandecer. En la lengua hebrea, Nachash también está relacionado con la raíz que significa brillar o resplandecer. Esto ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que la serpiente no era solo un reptil, sino una criatura luminosa o resplandeciente. Esta interpretación conecta a la serpiente con seres espirituales como ángeles caídos, que podrían haber tenido un aspecto deslumbrante o atractivo, reforzando la idea de que el engaño puede venir disfrazado de algo hermoso. Tercera, adivinar o pronosticar. Otra interpretación fascinante es que Nachash también está relacionado con el acto de adivinación, un tipo de conocimiento secreto o místico. Esto implica que la serpiente no solo ofrecía desobediencia, sino un conocimiento prohibido, un acceso a lo que estaba reservado únicamente a Dios. De hecho, al prometer que los ojos de Adán y Eva se abrirían y serían como Dios, la serpiente parece estar ofreciendo una forma de sabiduría oculta, una serpiente más allá de lo físico. Estos significados combinados sugieren que la serpiente del Génesis podría representar mucho más que un simple reptil. Algunos estudiosos han argumentado que podría ser una manifestación simbólica de un ser espiritual caído, como Lucifer, que antes de su caída era descrito como un querubín protector y un ser de luz. Ezequiel 28:12-14. Esta interpretación conecta directamente a la serpiente con Satanás, quien es conocido como el gran engañador y quien utiliza el conocimiento para tentar y corromper. Conexiones con otros textos bíblicos. La palabra Nachash también aparece en otros lugares de la Biblia con connotaciones de adivinación o poderes ocultos. En Números 21, 8-9, Dios instruye a Moisés a levantar una serpiente de bronce para que el pueblo de Israel, al mirarla, sea sanado de las mordeduras de serpientes venenosas. Curiosamente, esta serpiente de bronce es llamada también Nachash, lo que puede sugerir que, incluso en la narrativa bíblica, la serpiente tiene un simbolismo ambiguo. Puede ser tanto un agente de destrucción como de sanación. El término hebreo Nachash revela que la serpiente del Génesis no es simplemente un animal astuto, sino una figura rica en simbolismo.
relacionada con la sabiduría prohibida, la adivinación y el engaño. Este análisis sugiere que lo que ocurrió en el Edén fue mucho más que un simple acto de desobediencia. Fue una búsqueda de conocimiento y poder que, lejos de acercar al hombre a Dios, lo llevó a su caída. Sin embargo, esto también marca el comienzo de la promesa de redención que veremos en los próximos puntos. La serpiente como símbolo en la cultura del Medio Oriente. Para entender mejor el papel de la serpiente en Génesis, es importante observar cómo era vista en las culturas del antiguo Medio Oriente. La serpiente no era solo un reptil temido, era un símbolo cargado de significado espiritual, que representaba tanto aspectos positivos como negativos. En diversas culturas, su imagen estaba asociada con la sabiduría, el poder, la vida y la muerte. Examinar estos contextos culturales nos permite ampliar la comprensión del relato bíblico y su mensaje. Primera, la serpiente como símbolo de sabiduría y conocimiento. En muchas culturas antiguas, la serpiente simbolizaba la sabiduría y la astucia. En Mesopotamia y Egipto, por ejemplo, se consideraba un ser dotado de conocimiento profundo y misterioso. Su capacidad para mudar la piel la hacía un símbolo de renovación y transformación, lo que puede haber influido en la percepción de que poseía un conocimiento que trascendía lo humano. En el contexto de Génesis, la serpiente no solo ofrece un fruto prohibido, sino conocimiento. Promete a Eva que, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, sus ojos serán abiertos y serán como Dios. Esto refuerza la idea de la serpiente como portadora de una sabiduría oculta, pero peligrosa. 2. La serpiente como símbolo de inmortalidad y poder. En el antiguo Egipto, las serpientes eran veneradas por su conexión con la inmortalidad. El Uroboros, la imagen de una serpiente que se muerde la cola, representaba la eternidad y el ciclo sin fin de la vida y la muerte. Esto es relevante en el relato del Edén, donde la serpiente promete que Adán y Eva no morirán si comen del fruto, sugiriendo una conexión entre la serpiente y la búsqueda de la inmortalidad. En la Biblia, sin embargo, este intento de inmortalidad a través de la desobediencia resulta en todo lo contrario: la entrada de la muerte al mundo. La ironía aquí es que la serpiente, asociada en otras culturas con la vida eterna, se convierte en el agente que introduce la mortalidad a la humanidad. Tercera, la dualidad de la serpiente, sanadora y destructora. En el mundo antiguo, las serpientes también eran vistas como sanadoras. Como mencionamos anteriormente, en Números 21, 8-9, Dios instruye a Moisés a levantar una serpiente de bronce para que aquellos que habían sido mordidos por serpientes pudieran mirar y ser sanados. Esta ambivalencia sugiere que la serpiente es un símbolo complejo. Puede ser tanto destructora como sanadora, tanto portadora de muerte como de vida. En el relato del Edén, la serpiente desempeña este papel dual. Al tentar a Eva, provoca la caída de la humanidad, pero al mismo tiempo introduce la idea de la redención futura. En la tradición cristiana, el pecado original es lo que hace necesaria la venida de Cristo, el Salvador, que trae la salvación y la vida eterna. Cuarta, la serpiente y su conexión con seres espirituales. En muchas culturas del Medio Oriente, las serpientes también estaban asociadas con deidades y seres espirituales. Algunos estudiosos creen que la serpiente del Génesis podría ser vista como una representación simbólica de un ser espiritual caído, un ángel rebelde. Esto se refuerza con la interpretación posterior en el Nuevo Testamento, donde se identifica a Satanás como la serpiente antigua, Apocalipsis 12:9. Esta conexión sugiere que la serpiente no era simplemente un animal físico, sino un símbolo de rebelión y desafío a la autoridad divina. En este sentido, la serpiente representa la tentación de buscar un conocimiento y poder que no corresponde a los seres humanos, una tentación que lleva a la separación de Dios. El relato de la serpiente en Génesis no puede entenderse plenamente sin considerar su contexto cultural más amplio. En las culturas del antiguo Medio Oriente, la serpiente simbolizaba sabiduría, inmortalidad, poder y, a menudo, un conocimiento peligroso. En Génesis, estos significados se invierten. La serpiente se convierte en un símbolo de engaño, muerte y separación de Dios.
Sin embargo, al mismo tiempo deja abierta la puerta a la redención, mostrando que incluso en la caída hay una promesa de esperanza. La conexión entre la serpiente y Satanás. ¿Es lo mismo? Uno de los aspectos más debatidos en el relato del Génesis es la identidad de la serpiente. ¿Era simplemente un animal astuto o representaba a Satanás, el adversario de Dios? Esta pregunta ha generado interpretaciones diversas a lo largo de la historia bíblica y teológica. Aunque el texto de Génesis 3 no menciona explícitamente a Satanás, el desarrollo posterior en la Biblia y en la tradición cristiana establece una clara conexión entre la serpiente del Edén y el diablo. La serpiente en Génesis. Un agente de tentación. En el relato original, la serpiente es descrita como más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Génesis 3:1. Este énfasis en la astucia sugiere que no es un simple animal, sino un ser con intenciones claras de tentar y engañar. Su objetivo principal es sembrar la duda en la mente de Eva, cuestionando la palabra de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Este engaño estratégico y su capacidad para manipular con palabras reflejan características que más tarde se atribuyen a Satanás en la Biblia. Apocalipsis 12:9. La serpiente antigua. La conexión más directa entre la serpiente y Satanás se encuentra en el libro de Apocalipsis, donde se identifica al diablo con la serpiente del Génesis, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Este versículo aclara que la serpiente en el Edén no era solo un animal físico, sino la manifestación de un ser espiritual maligno, cuyo propósito es oponerse a Dios y corromper a la humanidad. El término serpiente antigua establece un vínculo directo entre el engaño en el jardín del Edén y la obra de Satanás a lo largo de la historia bíblica. El papel de Satanás como el acusador y engañador. Satanás es presentado en la Biblia como el gran acusador y engañador. En el libro de Job, lo vemos presentándose ante Dios para acusar a Job de servir a Dios solo por los beneficios materiales. Job 1:6-12. En el Nuevo Testamento, Jesús describe a Satanás como padre de mentira. Juan 8:44. Estos atributos coinciden con el comportamiento de la serpiente en el Edén, quien engaña a Eva para que desobedezca a Dios, usando una mezcla de verdad y mentira. La serpiente dice a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:4-5. Aquí Satanás usa una verdad parcial para engañar. Efectivamente sus ojos se abrieron, pero la consecuencia fue la muerte espiritual y física, contraria a la promesa de inmortalidad que Satanás insinuó. La caída de Satanás, ¿un reflejo en la serpiente? La caída de Satanás es descrita en Isaías 14:12-15 y Ezequiel 28:12-17 como la caída de un ser celestial que buscaba elevarse por encima de Dios. Estos pasajes, aunque velados, se han interpretado tradicionalmente como referencias a Satanás, quien fue expulsado del cielo debido a su orgullo y rebelión. La serpiente del Edén parece ser una continuación de este espíritu de rebelión. Al tentar a Eva, Satanás intenta lo mismo que intentó en el cielo: usurpar el lugar de Dios. Al convencer a los primeros humanos de que pueden ser como Dios, Satanás está perpetuando su propio deseo de rebelión. Interpretación teológica, simbólica o literal. Algunos estudiosos sugieren que la serpiente puede ser un símbolo más que una entidad literal. Desde esta perspectiva, la serpiente representa el principio del mal, el deseo de independencia de Dios y la tentación de la desobediencia. Sin embargo, la interpretación cristiana tradicional sostiene que la serpiente es una manifestación directa de Satanás. Esta dualidad entre lo simbólico y lo literal ha llevado a diversas interpretaciones, pero en ambos casos, la serpiente es vista como un agente del mal, cuyo propósito es separar a la humanidad de Dios. ¿La serpiente es Satanás? Aunque Génesis no menciona explícitamente a Satanás, el desarrollo posterior de la Biblia, especialmente en Apocalipsis, sugiere que la serpiente es más que un animal astuto. Es un agente del mal, una manifestación de Satanás que actúa para llevar a la humanidad a la caída. Este vínculo resalta la importancia de reconocer las estrategias del enemigo.
que a menudo se presentan como algo atractivo y aparentemente inofensivo, pero cuyo propósito es siempre apartar a las personas de Dios y su propósito eterno. La profecía de Génesis 3:15. La promesa de redención. En medio de las consecuencias del pecado, Génesis 3:15 contiene una de las declaraciones más enigmáticas y poderosas de la Biblia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo, conocido como el protoevangelio o primer evangelio, es la primera mención de una promesa de redención para la humanidad después de la caída. Aunque aparentemente dirigido a la serpiente, este pasaje apunta a una batalla futura entre el bien y el mal, y anuncia la victoria definitiva de la simiente de la mujer. La enemistad entre la serpiente y la mujer. La frase «pondré enemistad entre ti y la mujer» establece un conflicto duradero entre la humanidad y la serpiente. Este conflicto no es solo físico, sino espiritual, y representa la lucha entre las fuerzas del mal, representadas por la serpiente, y la descendencia de la mujer, que incluye a la humanidad redimida. Desde este punto, la serpiente se convierte en un símbolo del mal y de la oposición a Dios, y la mujer representa la humanidad bajo la promesa divina. La enemistad simboliza el enfrentamiento continuo entre los propósitos de Dios y las acciones de Satanás. La simiente de la mujer. ¿Quién es? La frase «simiente suya» es clave para entender la profecía. Tradicionalmente, los descendientes se mencionan como la simiente del hombre, pero aquí se habla de la simiente de la mujer. Esta desviación del lenguaje habitual es significativa. Los teólogos cristianos interpretan esto como una referencia profética a Jesucristo, quien nacería de una mujer sin intervención de hombre, a través del nacimiento virginal de María. Esta simiente es única porque representa la encarnación de Dios en la tierra. Jesús es la simiente prometida que enfrentaría a la serpiente, es decir, a Satanás. La herida en el calcañar y la herida en la cabeza. La segunda parte de la profecía es igualmente importante. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este lenguaje describe una lucha donde ambos combatientes sufren daño, pero con consecuencias muy distintas. Herida en el calcañar. La herida infligida a la simiente de la mujer, Cristo, se refiere a su crucifixión. Es dolorosa y significativa, pero no es definitiva. Jesús sufre en la cruz, pero su resurrección muestra que la herida no es mortal en el sentido eterno. Herida en la cabeza. La herida en la cabeza infligida a la serpiente simboliza una derrota fatal. Al morir y resucitar, Cristo derrota a Satanás de manera definitiva. Esta herida en la cabeza representa el golpe mortal que destruye el poder del pecado y la muerte. Aunque Satanás sigue operando, su destino final está sellado, la derrota total. La esperanza de la redención desde el principio. Génesis 3:15 es un mensaje de esperanza en medio del juicio. Aunque la humanidad ha caído, Dios promete una redención futura. Desde el principio de la historia bíblica, se anuncia que el mal no triunfará. La serpiente que parece haber ganado en el Edén será vencida por el descendiente prometido. Esta profecía es central en la narrativa bíblica, ya que apunta a la necesidad de un redentor que restaurará la relación rota entre Dios y la humanidad. Es el primer indicio de que Dios no ha abandonado a la humanidad, sino que ha trazado un plan para la salvación. Relación con Apocalipsis y la victoria final. La profecía de Génesis 3:15 se completa en el libro de Apocalipsis, donde vemos la culminación de esta lucha. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16:20. En Apocalipsis 20:10, Satanás es finalmente arrojado al lago de fuego, lo que representa su derrota definitiva. Esto conecta directamente con la herida en la cabeza mencionada en Génesis. La victoria de Cristo es total y permanente, cumpliendo la promesa hecha en el jardín del Edén. La promesa de redención desde el inicio Génesis 3:15 no es solo una maldición para la serpiente, sino la promesa del plan redentor de Dios. Aunque la serpiente logró introducir el pecado en el mundo, la victoria de la simiente de la mujer, Jesús,
estaba asegurada desde el principio. Este versículo establece la base de toda la narrativa bíblica, mostrando que, aunque la humanidad caiga, Dios siempre provee un camino hacia la redención. La serpiente será derrotada, y la humanidad encontrará la restauración en Cristo, el verdadero vencedor. La conexión con otras serpientes en la Biblia. El simbolismo detrás de la serpiente. La serpiente en el relato de Génesis no es la única vez que este símbolo aparece en la Biblia. A lo largo de las Escrituras, la serpiente es un elemento recurrente, y cada aparición nos ofrece nuevas perspectivas sobre su significado. Desde el desierto con Moisés hasta las visiones del Apocalipsis, la serpiente sigue siendo un símbolo poderoso, representando tanto el juicio como la redención. Aquí exploraremos cómo estas conexiones amplifican el entendimiento del texto hebreo en Génesis. La serpiente de bronce en el desierto, Números 21, 4-9. Uno de los episodios más impactantes relacionados con serpientes ocurre cuando el pueblo de Israel se rebela en el desierto. Como castigo, Dios envía serpientes venenosas que muerden al pueblo, causando la muerte de muchos. Sin embargo, cuando Moisés intercede por ellos, Dios le instruye: haz una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Este pasaje es sorprendente, porque la misma figura que representa el juicio, la serpiente, se convierte en el medio de salvación. La serpiente de bronce es elevada sobre un asta, y aquellos que la miran con fe son sanados. En el Nuevo Testamento, Jesús explica este evento en Juan 3:14-15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí vemos una conexión profunda entre la serpiente de Génesis, que trajo la caída, y la serpiente de bronce, que apunta a la redención. La serpiente, símbolo de muerte, se transforma en un símbolo de salvación, prefigurando la crucifixión de Jesús. La serpiente aplastada en Apocalipsis, Apocalipsis 12:9, 22. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis, la serpiente reaparece bajo la figura del dragón. Apocalipsis 12:9 dice: fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esta serpiente antigua es identificada directamente como Satanás, confirmando que la serpiente en Génesis no era solo un animal, sino una manifestación del enemigo de Dios. La narrativa en Apocalipsis muestra la derrota definitiva de Satanás, cuando es arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Esto conecta directamente con la profecía de Génesis 3:15, donde se predice que la cabeza de la serpiente sería aplastada. La victoria de Cristo sobre Satanás es completa, sellando el destino del enemigo. Sabiduría y astucia. La serpiente como símbolo dual. En la Biblia, la serpiente no solo es un símbolo de maldad, sino también de astucia. Jesús mismo dijo en Mateo 10:16, «Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Aquí, Jesús no usa la serpiente como un símbolo del mal, sino como un ejemplo de prudencia y astucia. Este uso dual del simbolismo de la serpiente nos recuerda que el contexto es clave. Aunque en Génesis la serpiente es una herramienta de Satanás, en otros contextos puede simbolizar sabiduría y cautela. El mensaje central: la victoria sobre el mal. El secreto de la serpiente en Génesis, revelado a través del texto hebreo y otras referencias bíblicas, es que el mal no tiene la última palabra. Aunque la serpiente representa el engaño y la caída, Dios usa ese mismo símbolo para mostrar su poder redentor. La serpiente de bronce, la profecía de Génesis y la derrota del dragón en Apocalipsis muestran un ciclo completo, desde la caída hasta la redención. La serpiente en Génesis no es solo un símbolo de tentación y caída, sino también el inicio de una historia que culmina en la victoria de Cristo sobre el mal. A lo largo de la Biblia, la serpiente aparece como un recordatorio de que, aunque el pecado puede entrar en el mundo, Dios siempre provee un camino hacia la salvación. La conexión entre Génesis, Números y Apocalipsis revela un mensaje profundo. La redención es posible, y el mal será derrotado de manera definitiva. Si este video te ha sorprendido y te ha ayudado a ver Génesis desde una nueva perspectiva,
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más revelaciones bíblicas fascinantes. Déjame un comentario. ¿Qué crees que significa realmente la serpiente en tu vida espiritual? Comparte este video con tus amigos para que juntos descubramos más secretos ocultos en la palabra de Dios. Recuerda que cada versículo de la Biblia tiene un mensaje profundo esperando ser revelado. Sigue buscando, sigue aprendiendo y nunca olvides que el amor de Dios siempre nos guía hacia la verdad. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.